este video les voy a hablar sobre el libro El Esclavo. En el capítulo 1 se comienza a hablar sobre una fiesta donde un joven está con su novia Laura. Después de cierto tiempo, Laura invita a salir de ahí. Se generó una discusión. La insistencia de Eduardo y la idea de escapar hizo que su novia saliera con su amigo Eduardo. Antes de subirse al auto, llevó a su boca un par de pastillas azules. Eso generó un accidente donde él se queda en coma. Días después, una enfermera comenta un médico la suerte de su paciente. Ya tenía varios días que estaba en coma y había quedado con los ojos abiertos y fijos. Capítulo 2. Durante los primeros días exploraban la parte del cuarto que abarcaba el campo visual, ya que estaba inmóvil por estar en coma. El dolor físico que causaba la ventana que le recordaba su tormento no era nada comparado con el dolor que causaban sus pensamientos, la impotencia, la culpa, el rencor, el miedo y la posibilidad de expresar emociones. Después de tantos días, el joven podía escuchar y ver todo lo que pensaba a su alrededor, pero nadie lo sabía. Para todos estaba muerto en vida. Fue transcurriendo el tiempo y en esa triste soledad en la que estaba, empezó a escuchar una voz que lo hacía reflexionar y ver su pasado. Empezó a dialogar con ella y culpaba a varias personas por lo que le sucedió. En esa ocasión vio llegar a la enfermera Esperanza de buenos sentimientos y que lo iba a cuidar. Ella le hablaba, le acomodaba los cojines y se despedía tiernamente de él. Capítulo 3. En esa misma noche tuvo un sueño donde él era un títere, donde todas las personas esperaban su turno para moverlo, donde él pudo observar a sus padres, sus maestros, a su novia. En su sueño él sabía que era fácil romper los hilos, pero dejó que lo manipularan. Un día Esperanza llegó para bañarlo, a él le daba vergüenza y supo que su sueño era real al ver que él era un títere y que dejaba que las demás personas fueran responsables de él. Cuando la enfermera salió de la habitación, el ángel dijo que la culpa es un sentimiento inútil. Después explicó que el ser humano nace totalmente libre, pero totalmente dependiente. Al ser humano, al que necesita más atención de las demás personas, cualquier cosa es aprendida a los padres, ya sean cosas malas o buenas. Copia la forma de ser los padres, ya que para él son seres poderosos, pero lo saben todo. Y ahí es cuando se comienza a hacer un títere. La mejor forma de terminar el círculo vicioso es dejar de buscar culpables. La culpa es el miedo de ser rechazado por los demás. Los padres ocupan la culpa para el niño hiciera lo que ellos creerían correcto. Capítulo 4. Las personas que llegaron fueron sus padres y después de verlo lo abrazaron y lloraron por su estado. Él en su interior pedía perdón a ambos por todos sus actos con los deseos de abrazarlos también. Su padre con su típica expresión de seriedad y fortaleza. Su madre se desmayó de solo pensar que fue su culpa cuando toda la culpa fue de él. Nunca quiso causar tanto dolor sin él. Sin el cambio, a no serlo caso sus padres, cometió un gran error de ser esclavo de sus propias decisiones. Sus padres le enseñaron que lo más importante es la disciplina. La vida de él fue muy dura y él en el futuro, una vez más, ya había cometido errores y lo entiende. El padre explica que actuamos como si tuviéramos la vida comprada, que debió ser más amoroso, como si las cosas materiales tuvieran que reemplazar el amor. Siempre él presionaba a su hijo al ver la situación en la que se encontraba. Por eso él siente que fue su culpa. Después de tanta tristeza, recordó los cuidados de su madre y de todas las enseñanzas de su padre. Se apreció de su guía. Dijo algo muy importante: cuando se acepta que eres libre y el único responsable, nos damos cuenta de que todos nacemos lo mismo y hay que tener composición por los demás, como ponerse en los zapatos de otros y tratar de entender sus motivos. Capítulo 5. Dice que al ser realmente libre podemos cometer errores y que podemos afrontar las consecuencias con nuestros propios actos. Además, el destino no existe, lo vamos creando con nuestros propios actos, según sea la situación. Su guía le explica lo erróneo que al ser el humano, cuando no se dan cuenta que para ser felices se tiene todo. Además, la felicidad es solo una forma de ver la vida, una actitud o una costumbre. Y tiene razón, ya que muchas personas solo piensan en las cosas materiales y ellos creen que son eso y ya son valiosos. Y tienen miedo a no tener las cosas materiales. Y bueno, para ser una persona valiosa no importa lo que se tiene, sino lo que es. Los logros nada valen si no tenemos alguien con quien compartirlos. Días después llegó a visitarlo una dama embarazada. Era Laura, a la que esa terrible noche le iba a decir que estaba embarazada y que el bebé era suyo, y el desgraciado se había puesto en coma y todo fue culpa de él. Capítulo 6.
Transcurrieron los meses. Su campo visual cambió por completo. Se veía él mismo, veía su cara demacrada con los ojos exageradamente abiertos y con una expresión terrible de angustia. Y todo eso gracias a que tuvo un ataque al corazón. Lo mejor es que tuvo que recordar los momentos más importantes de su vida y en uno solo los recordó. Sí que los vivió, como por ejemplo los abrazos de su madre, el perfume, y volvió a escuchar risas y sentir alegría. Capítulo 7. Esa misma noche fue a visitarlo su padre y sus hermanos, Lorena y Arturo. Al oír lo que le había ocurrido, su hermana Lorena, asustada, se encontraba. El doctor le explicó que en su estado había empeorado, su corazón se detuvo y era posible que volviera a suceder. Han pasado 8 meses y es posible de que su corazón se detenga. El doctor le entregó unas hojas al padre que firmara, que decía claramente que si volvía a suceder o interviniera nadie y que lo dejaran morir. Su padre enojado le quería pegar al doctor tan semejante situación, por lo que su hijo tuvo que intervenir. Su hijo piensa que es lo mejor para todos, así que le da las hojas para que autorice y de manera casi inconsciente les firmó, y él sí no estaba enojado ya que había enfermado su sentencia de muerte. Él comprendía lo frustrante que se sentía su padre y sus hermanos y su madre. Es por eso que para él es lo mejor. Su guía dijo que todos moriremos tarde o temprano y lo mejor es ir creyendo eso. Para vivir mejor es en nosotros mismos y con toda la sociedad. Capítulo 8. Al día siguiente volvió Laura y encontró a sus padres, y era la primera vez que se encontraban después del accidente, y también no estaban enterados de que estaba embarazada. En ese momento, Laura explicó lo que verdaderamente ocurrió ese día del accidente. Estaban en la fiesta, tuvieron una discusión ya que él había tomado mucho. Él y su amigo Eduardo decidieron irse de la fiesta, se subieron al coche y arrancaron rechinando las llantas. Al llegar a la esquina, ignoraron la luz roja del semáforo y un camión de carga se estrelló contra ellos. El auto dio tantas vueltas que antes de quedar con las llantas hacia arriba, y Laura decidió irse con una de su tía como si no le importara lo sucedido. Explicó que el bebé que esperaba era de él y nada más faltaban 3 semanas para que naciera, y sus padres se pusieron aún más tristes. Él comprendió la fortaleza que tenían sus padres y Laura entendió que él era muy arrogante cuando se quejaba lo que sucedía. Y es que sus padres estaban tranquilos y no se quejaban de nada. El dolor no es nada más que sufrimiento, es parte de la vida. El sufrimiento viene de aceptar de lo que pasa, de la idea que podría ser diferente. Capítulo 9. Transcurrieron los meses y una noche entró una pareja de doctores al cuarto de él. La mujer le dijo al hombre que ese era el paciente del que le había platicado y que era el ideal para la señora que necesitaba los riñones. Hicieron los arreglos necesarios y como sabían que esa noche nadie se quedaría con él porque todos estaban del otro lado del hospital esperando que naciera el bebé, decidieron empezar a desconectar los aparatos cada hora y antes de que falleciera totalmente lo llevarían a la sala de operaciones. Capítulo 10. Cada hora necesitaban apagar un interruptor y apagaron el primero y salieron. Él se sentía un poco débil. Llegó su guía y le dijo que se desmayara. Lo llevó a un lugar donde los gurúes y los sabios buscaban alcanzar con años de meditación, un lugar donde no existe el espacio ni el tiempo. Le hizo recordar lo que era un abrazo de su madre, un beso de su novia y la convivencia con su familia. Explicó que todos somos el universo. Fuimos creados a partir de una célula que llevan información a todos los seres vivos. Así es como estamos conectados con la humanidad, porque a fin de cuentas todos somos parientes. Cuando uno muere y el cuerpo se desintegra, las partículas serán utilizadas para que el universo se siga renovando, y cuando despertó habían apagado ya 2 interruptores y se sentía más débil. Capítulo 11. Al bajar el otro interruptor, su ritmo de respiración había disminuido, se sentía mareado y su vista se nubló. Él es un claro ejemplo de que al saber perdonar se puso en los zapatos de otros y entendió la situación y no sentía miedo, ni enojo contra la enfermera ni el doctor, pero sí le invadió la profundidad y la tristeza, ya que sentía culpa. Imaginaba que escribía cartas a las personas que según debían perdonarlo.
Capítulo 12. Después de varios minutos entró la enfermera y por primera vez se acercó para verlo. Él notó que era muy fea, así que decidió no hacer nada, ya que no pudo hacer nada. Entendió que la mujer era una versión diferente a él. Ambos tienen la capacidad de hacer daño a otros y se llenó de miedo. Libertad es elegir entre lo que nos beneficia y no nos beneficia. La enfermera le beneficia el dinero. Ella trata de meterse la idea de que de lo que lo hace está bien porque ayudará a alguien y no tanto por el dinero. Está ahí para calmar su conciencia, pensando que él ya está muerto y no piensa. Sin embargo, con el tiempo esa duda aumentará y lo atormentará. De repente apagó el tercer interruptor y le dio hambre y perdió el conocimiento. Capítulo 13. Después lo que lo hizo recuperar el sentido fue su hermanita Graciela, ya que ella fue a darle la noticia de que su hija ya había nacido. Repetía una y más veces de que despertara para que conociera a su hija. Sus papás la regañaron para que querían evitarle una pena más. Su mamá amablemente le enseñó a su hija, eso es lo que lo llenó de alegría. La enfermera que iba a completar su labor trató de sacar a su hermana y a su madre, temiendo haber sido descubierta, y él en su deseo de tocarla movió la mano. La enfermera en total desesperación salió corriendo. Después el doctor lo atendió, lo que hizo que lo llevaran a recuperación. Capítulo 14. Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica para que le quitaran el tubo que había sido introducido en su estómago, pero eso es lo que menos le importaba. La enfermera que trataba de haberle quitado la vida fue asignada a cuidarlo. Él actuó normal, pero la enfermera estaba nerviosa. Trataba de averiguar que si recordaba algo de lo sucedido. Cuando estaban dispuesto a salir, él le preguntó qué había sucedido con la mujer que necesitaba los riñones. El rostro de la enfermera contestó nerviosa diciendo que encontró un riñón al mismo día que despertó. Por supuesto, el doctor y la enfermera abandonaron su trabajo por miedo a que los denunciaran. El tipo ese tuvo una segunda oportunidad, según es como si volvieran a nacer, y es que tenía nuevas ideas, nuevas formas de actuar, nuevas formas de ver los problemas, nuevas formas de ayudar y nuevas formas de comprender. Capítulo 15. Cuando estaba a punto de salir del hospital, preguntó por todos los de la temería de la enfermera Esperanza. La respuesta siempre fue: no la conozco o no trabaja aquí. Yo pienso que curan y ya, sino como personas que curan desde adentro. Hacer que todo sea más cálido y más humano. Después Laura y él se casaron, a pesar de que su brazo falla un poco, sus movimientos y la ayuda de su bastón fueron felices por siempre. Según él quiso compartir esa experiencia con los demás gracias a este libro que estoy leyendo. Dice claramente que hay que librarnos de ese costal que llevamos cargando. Dejemos el rencor y la culpa, pero yo me pregunto cómo. O sea, no sé llegar a la eliminación, ni mucho menos tengo los años que gurús y maestros practican para alcanzarla. La reflexión que me dejó este libro del esclavo. La vida en cada momento que vivimos, ya sea solos, en pareja, en familia, pero sobre todo la vida es el tesoro más valioso y debemos aprovecharlo. No importa si lloraste o si sonreíste demasiado, debemos disfrutar el presente porque no volverá a suceder. En ocasiones nos frustramos, queremos ser perfeccionistas y que todo sea justo, exacto a lo que queremos. En otras ocasiones vemos la felicidad, el dinero, amor o algo que ya no tenemos y pensamos,